Siempre es un gusto poder saludarles a la distancia, pero finalmente conectados con un mismo sentir. En días anteriores hemos estado hablando un fragmento de la historia de Sodoma y por eso esta noche agradecemos que esté con nosotros para dar continuidad a algunos aspectos importantes en el conocimiento y sobre todo para un crecimiento espiritual. Esta noche vamos a hablar un poco de la conclusión del final que tuvieron estas ciudades. Cuando usted toma su Biblia, puede leer la historia de Sodoma y Gomorra y dice la historia que fue destruido todo ese lugar, aquellas ciudades, aquella población, todo lo que existía, a través de dos cosas, fuego y azufre. Con esto muchas veces, refiriendo a esta ciudad, por ejemplo, muchas personas han llegado a pensar e incluso a enseñar que al morir el ser humano va a enfrentar un tormento eterno. Quisiera esta noche preguntarle a usted, ¿será que hay un tormento eterno después de morir? Yo sé que usted ha escuchado muchos pensamientos, muchas disertaciones, pero esta noche quiero que usted lo haga a través de algunos versículos que vamos a leer. Imagínese usted, si no se porta bien en esta vida, entonces, después de morir, ¿usted se va a quedar sufriendo? Las escrituras, mis estimados, no hablan de un suceso así. ¿Quiénes injertaron este pensamiento? Bueno, quiero llevarlo a la historia. Los griegos eran los que creían que al morir había una especie de inframundo donde la gente iba a sufrir. Ellos le venden la idea a los romanos y los romanos, adoptado en la iglesia, lo injertan como una creencia teológica, aunque usted en toda la Biblia no lo va a poder avalar. Lo que la Biblia sí menciona es algo llamado Hades y Seol. El griego original en traducción es tumba. Entonces la pregunta es, ¿el infierno es un tormento eterno? Esto, mis estimados, es importante poderlo comprender porque si no, deforma la naturaleza de Dios. Con todo este mundo globalizado socialmente hablando e incluso en algunos pensamientos religiosos, empezamos a notar que la naturaleza de Dios se deforma porque algunos dicen, oye, es que Dios es un Dios castigador. Si no te portas bien, estarás en el infierno por siempre, un lugar de tormento por siempre. Algunos otros dicen, ya ves, Dios es un guerrero. Las cosas se deben hacer como Él dice o entonces te espera un castigo. Algunos otros lo catalogan como un ser intemperante. Pero mis estimados, esta noche yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué imagen tiene de Dios usted y qué imagen de Dios tenemos en nuestro hogar? ¿Un Dios castigador? ¿Un Dios que tiene un lugar para el tormento eterno para aquellos que se portan mal? ¿Un Dios intemperante? ¿Qué debiéramos aprender esta noche, mis estimados, acerca de estos dos elementos que le acabo de mencionar, fuego y azufre? Y es que, ¿qué relación tienen estos dos con nuestro Dios? Saben, mis estimados, a la luz de la Biblia, el fuego y azufre que aparece en las Escrituras siempre es usado como un juicio de parte de Dios. Por ejemplo, escuche, el Salmo 11:5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y un viento abrasador. Mis estimados, un momento de juicio. La Biblia siempre habla de dos grupos, aquellos que son justos y por ende los que son malos, y acaba de mostrar cuál será
el juicio sobre los malos. El libro de Isaías 30, por el tiempo no lo leemos, usted por favor en casa busque este capítulo. Isaías 30 nos narra que el rey de Asiria sería destruido por su maldad con fuego y azufre en conclusión. El libro de Isaías en el capítulo 34 a partir del verso 8 dice, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Verso 10. No se apagará de día ni de noche, perpetuamente subirá el humo de generación en generación, será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Nuevamente hace referencia el profeta Isaías, solo que él aquí agrega algo importante, no se apagará de día ni de noche. Ezequiel capítulo 38 dice, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, y sobre los muchos pueblos que están con él, una lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Usted puede ver que es un momento de juicio. El ser humano en maldad va a recibir este juicio. Pero quiero que usted pueda complementar. Si se acaba de conectar, no pierda la sintaxis y ojalá pueda escuchar todo el tema para que podamos comprenderlo. Mire, Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Con esto, mis estimados, suele surgir ese pensamiento, algo eterno, por siempre. Mis estimados, para poder comprender lo que la Biblia trata de enseñarnos, es importante leer todo lo referente a estos emblemas que están siendo considerados como el fuego y el azufre. Por ejemplo, Génesis 19:24, Deuteronomio 29:23 y Lucas 17:28 y 29 dicen que en la historia que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por fuego y azufre. En pocas palabras, mis estimados, cuando la maldad se presenta en nuestro mundo, usted y yo nos sentimos enojados, usted y yo nos sentimos impotentes, incluso usted y yo pensamos en venganza. Pero estos dos aspectos de fuego y azufre, que descienden del cielo para entonces llevar a cabo un juicio, mis estimados, en conclusión esta noche quiero compartir y decirle, esto es símbolo de Dios dice, yo soy el juez. Si bien es cierto que muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué a la gente mala le va bien? ¿Por qué aquellos que son más malvados gozan de cosas que yo apenas si puedo ir alcanzando con mucho esfuerzo? Mis estimados, no dude que al final, el día del juicio, el fuego y azufre, como juicio divino, ejecutarán esa justicia que a veces no podemos entender. A veces las autoridades que están puestas para fungir en cuestión de juicio hacen todo menos aplicar un juicio. Y como sociedad, como humanos, nos indignamos, pero mis estimados, esta noche lo que estamos analizando es un fragmento de fuego y azufre donde Dios dice, mira, yo soy el juez. Y en algún momento tiene que aplicarse un juicio. Para Sodoma y Gomorra hace muchos años el juicio llegó. Mis estimados, ¿para qué se le usa el fuego y azufre? ¿Y en qué parte de la historia aparece? Por eso le invito y le diría, no se quede solo con un verso, dos, tres, analice los versos que hablan sobre el tema. Judas capítulo 1 verso 7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos
habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, escuche bien, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si usted va a la historia, incluso puede viajar, le preguntaría, ¿será que Sodoma y Gomorra están ardiendo en este momento? La respuesta es sencilla, no. Pero el verso dice que sufriendo el castigo del fuego eterno. Mis estimados, el fuego eterno, al hablar de perpetuidad para siempre en cuestión de fuego y azufre, no se refiere en tiempo gramatical, perdón, no se refiere en forma gramatical al tiempo, sino a la naturaleza. Ese fuego que está ardiendo no es un fuego que podamos apagar los bomberos con mucha agua o situaciones que el ser humano pueda disipar. Esta parte del fuego eterno hace una referencia a que la naturaleza de ese fuego proviene de Dios como un juicio. Entonces, mis estimados, con esto toma un poco más de forma. Debo recordarle, por ejemplo, Apocalipsis 19, 20 y 21. Dice que el dragón, la bestia y el falso profeta serán arrojados. Usted debe recordar que la Biblia nos habla de una Trinidad que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero también nos habla de una falsa Trinidad donde está la bestia, el dragón y el falso profeta. Pero mis estimados, ojalá pueda usted tomar su Biblia, Apocalipsis 20, por ejemplo, el verso 10. Dice que Satanás será arrojado a ese lago de fuego y azufre. El verso 13 dice que será lanzada la muerte y también la tumba o el Seol. El verso 14 dice que también será lanzada la segunda muerte. Y aquí quisiera abrir un pequeño paréntesis, mis estimados. Cuando usted y yo vemos morir hoy a un ser querido, esa es la primera muerte. De esa muerte Dios nos ha dado la esperanza, la promesa que volverán a levantarse nuestros seres queridos y volveremos a encontrarnos con ellos. E incluso si usted y yo morimos antes de que venga Cristo, tenemos la esperanza de que nos volveremos a levantar. Sin embargo, al hablar de la segunda muerte, estamos hablando de la muerte donde el pecado y el pecador serán destruidos para siempre. De esa segunda muerte nadie se levantará. Mis estimados, todo lo anterior, hablando de Satanás, la muerte, la tumba y la segunda muerte, va a desaparecer el día que Dios aplique el juicio. No volverá a existir jamás. Mire, el verso 15 dice, todo el que no tiene escrito su nombre en el libro de la vida también será arrojado a ese lago de fuego y azufre. Es decir, mis estimados, aquel que no acepte a Cristo y sus mandatos también será lanzado. El verso 8 del capítulo 21 es un poquito más fuerte, dice, ni los cobardes, ni los incrédulos, los que practican inmoralidad sexual, la brujería, la idolatría y la mentira, podrán ser salvos, sino que serán echados al lago de fuego y azufre. Mis estimados, ¿qué implica todo este análisis? En algún momento nuestro pensamiento se ha desviado a creer que hay un lugar de tormento eterno. Sin embargo, lo que le acabo de compartir es con un objetivo primordial. Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque era un lugar donde, como un manantial donde fluye el agua, era un manantial donde donde fluían las aberraciones en maldad en cuestión del ser humano. Fueron erradicadas con un juicio a través del fuego y azufre. Mis estimados, hoy en día el pecado está presente de todas maneras, tal es así que a veces de manera directa o indirecta sufrimos las consecuencias. Esta noche lo que quiero compartirle a usted es recordarle que el pecado en algún momento será erradicado, que este mundo va a ser purificado a través del fuego y a través del azufre.
No volverá a haber señal alguna, dice la historia, dice la palabra de Dios. De todo este mal que existe no quedará rastro. De alguna manera, mis estimados, todo será purificado para el bienestar de los que han de ser salvos. Fíjese cómo es entonces la benevolencia de nuestro Dios. Este pecado que hoy nos hace sufrir, que nos causa dolor, que causa muerte, en algún momento será erradicado. ¿Para qué? Para que los que han de ser salvos puedan tener bienestar. Mis estimados, un lago de azufre científicamente purifica. En algún momento hemos ido a algún lugar, quizá de aguas termales, donde el azufre tiene su aroma. Pero la función del azufre es purificar. Entonces, con esto quisiera volver a preguntar, ¿será que habrá un lugar de tormento eterno después de morir? Usted escuchó quién tenía esa idea, qué nación tenía esa idea y cómo es que ha transcurrido el tiempo y lo seguimos adoptando, porque lamentablemente no analizamos a detalle lo que Dios nos quiere decir respecto a esto. Esta noche yo quiero decirle, ¿habrá tormento eterno? No. En primer lugar, porque si hubiera un tormento eterno, quiere decir que el pecado entonces también sería eterno, porque estaría presente, sufriendo, pero estaría presente. Por lo tanto, los perdidos también serían eternos, porque siendo arrojados a ese lago de fuego, estarían ahí sufriendo por siempre. El enemigo de Dios, del cual decíamos el capítulo 20 que será lanzado, sus secuaces. Y mis estimados, esto es contrario a la enseñanza bíblica. Número 2. Si hubiese un tormento eterno, Dios no sería un Dios bondadoso y amoroso como lo describe su palabra, sino un Dios vengativo, que únicamente su ira se aplacaría al ver a la gente eternamente sufriendo. Debemos recordar, mis estimados, en tercer lugar, que los redimidos estarían mirando desde el cielo cómo sufren los pecadores. ¿Se imagina que usted pueda llegar al cielo y está viendo cómo sufre alguno de sus seres queridos eternamente? Mis estimados, es contrario a lo que nos enseña la Biblia. De alguna manera el ser humano está limitado. Imagina una persona que vive 50 años y 50 años se porta mal y ahora tiene que pagarlos con toda una eternidad. Esto sería un castigo injusto, mis estimados, y Dios es justo. La mancha perpetua del pecado estaría visible para siempre, porque por un lado estarían los redimidos, los salvados, y por otro lado estarían todos los pecadores, pero finalmente entonces no sería erradicado ni el dolor, ni el sufrimiento, ni el pecado. Además de esto, mis estimados, se convertiría en un símbolo de deshonra, porque Dios entonces se convertiría en un monstruo y mancharía lo que usted y yo conocemos acerca del carácter de Dios. Y finalmente, mis estimados, un tormento eterno que tengamos que sufrir por los frutos que ha producido esta tierra, algunas veces por presión o con miedo. Algunos grupos denominacionales tratan de injertar ese temor de, oye, si no entregas tu vida a Dios, entonces vendrá un sufrimiento eterno. Mis estimados, Dios es amor. Quiero terminar diciéndole esta noche que Dios es justo. Un día, sin duda alguna, ejecutará su juicio. El originador del pecado será destruido ese día. Quienes decidan seguir al enemigo lamentablemente también serán destruidos. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de ser parte del grupo victorioso ese día del juicio. Por eso quiero exhortarle para guardar en usted la esperanza de encontrarnos con Cristo y ver cómo se borra todo el sufrimiento y el dolor que únicamente con alzar la vista hoy podemos observar. La primera muerte será vencida, mis estimados, para encontrarnos con nuestros seres queridos que hoy descansan, pero guardemos esa esperanza de ver el carácter
impecable de nuestro Dios, también su justicia, pero ser parte de los redimidos en aquel día del juicio final. Gracias por habernos acompañado esta noche y deseamos que esta pequeña sintaxis pueda despertar también en usted el deseo por escudriñar, estudiar y aprender más de la palabra de nuestro Dios. Que tengan una excelente noche y que nuestro buen Dios les bendiga.